Desde niña, todos la definían con palabras grandes pero silenciosas: confiable, responsable, la que no da problemas. Era la hija mayor, la que recogía los platos sin que se lo pidieran, la que calculaba descuentos mentales en el supermercado, mientras su hermana lanzaba cosméticos caros al carrito, como si fueran caramelos. A los 29 años, ya vivía sola, lejos de aquella casa cargada de gestos pasivo-agresivos y comparaciones solapadas. Trabajaba como desarrolladora de software desde su apartamento en el tercer piso de un edificio sin portero, en un barrio donde el silencio era tan valorado como el alquiler. Su vida era simple, precisa y por fin suya. Pero cuando sus padres la invitaron a cenar para hablar como familia, algo dentro de ella, que aún creía en redenciones, aceptó. Durante años, había sido el soporte económico invisible de la casa. Pagó libros universitarios que nunca fueron leídos, tarjetas de crédito vencidas que no eran suyas, y hasta una mudanza completa que su hermana justificó con un simple «era urgente, te transfiero luego». Pero ese luego nunca llegó. Cuando empezó a poner límites, no hubo gritos, ni reclamos. Solo el vacío. Un silencio milimétricamente calculado, como si todos en su familia hubieran ensayado borrarla. Así que esa cena no sonaba a reconciliación, sonaba a estrategia. Aún así, fue. Llevaba un vestido gris claro, su favorito, y llegó con una tarta de manzana comprada en la pastelería de siempre, la misma que frecuentaba de niña. Tocó el timbre con una mano y con la otra sostenía su bolso como quien entra a un campo minado. El ambiente en la casa era inquietantemente cordial. Su madre sonreía demasiado, como si alguien le hubiera dicho que era importante parecer afectuosa. Su padre, siempre más callado, la recibió con un abrazo breve, como quien firma algo sin leerlo. Sabrina, su hermana, vestía un conjunto rosa empolvado, con una coleta alta que dejaba ver unos pendientes nuevos, costosos, claramente nuevos. En la mesa, ya había servilletas dobladas como en restaurante elegante y una jarra de jugo de naranja al centro, con vasos ya servidos para cada uno. Ella notó que su propio vaso era el único con una rodaja de limón. Detalles. Detalles pequeños que luego harían todo sentido. Por ahora, sonrió y se sentó en su antiguo lugar, fingiendo que era una noche cualquiera. Mientras servían lasañas individuales en platos hondos, una receta que, curiosamente, nunca le habían preparado cuando vivía allí, su teléfono vibró con un zumbido seco sobre el mantel. Lo miró por reflejo, sin sospechar. Era un número desconocido, pero el mensaje la hizo helarse. «Levántate y sal de ahí. No digas nada a ellos, no bebas el jugo». Al principio pensó que era una broma macabra. Sintió que su garganta se cerraba de inmediato. Miró a su familia. Su madre cortando pan como si nada. Su padre sirviéndose más jugo. Su hermana revisando sus uñas. Otro mensaje llegó segundos después. «Soy Mark, no preguntes. Solo vete». Mark, el ex de Sabrina, al que ella no veía desde hacía años. ¿Por qué él le enviaría algo así? ¿Por qué ahora? Las palabras de Mark se le incrustaron como astillas invisibles en la espalda. Sintió que la cena entera se tornaba irreal, como si hubiera entrado sin querer en una escena mal dirigida. Observó el vaso con el jugo y la rodaja de limón. ¿Qué probabilidades había de que fuera verdad? ¿Qué clase de gente haría algo así con su propia hija? Pero entonces, recordó algo. Unas semanas atrás, Sabrina había insistido en verla. Incluso había aparecido en su trabajo sin avisar, preguntando si todavía usaba la misma app bancaria. En ese momento no le dio importancia. Ahora, las piezas empezaban a encajar con una precisión que daba miedo. Hacía poco había cambiado su sistema de verificación biométrica por uno más robusto, que ella misma había desarrollado para pruebas internas. Nadie sabía eso. Nadie, excepto quien quisiera acceder a su dinero sin su permiso. No se levantó. No hizo un escándalo. Optó por el sigilo, como si su vida dependiera de ello. Con el pulso firme por fuera y un temblor agudo por dentro, tomó el vaso con la mano izquierda, lo acercó a sus labios con lentitud teatral y simuló tropezar con el codo. El jugo se derramó sobre la alfombra beige del comedor como un incendio dulce. Su madre se levantó de inmediato a buscar una toalla.
Su padre frunció el ceño. Sabrina soltó una exclamación molesta. «¡Qué torpe!», dijo. Ella se disculpó con un gesto avergonzado, pero por dentro, cada músculo estaba despierto. No había bebido ni una gota. Su cuerpo era ahora su mejor disfraz. Terminó de comer lentamente, fingiendo estar cansada, como si el día hubiera sido particularmente largo. Cuando su madre le ofreció café, ella negó con una sonrisa débil y pidió sentarse un momento en el sofá. «Estoy algo mareada», murmuró. Era parte del plan que, en menos de 5 minutos, improvisó en su mente de programadora acostumbrada a pensar en estructuras y protocolos. Se recostó en el sofá como quien se rinde al cansancio, entreabrió los labios y dejó caer un brazo por el costado. No cerró los ojos del todo, apenas los entornó, lo suficiente para percibir movimientos, sombras, intenciones. Lo que vino después no lo habría creído si no lo hubiese escuchado con sus propios oídos. Primero, los pasos, rápidos, coordinados. Luego, las voces bajitas, urgentes. Su hermana susurró: «Está fuera. Apúrate, papá». Su madre dijo algo sobre el tiempo de acción del somnífero, y entonces sintió cómo movían su brazo, colocaban su dedo sobre su celular. El reconocimiento dactilar falló. Volvieron a intentarlo, otra vez. Escuchó a su padre decir: «¿No que funcionaba con la huella? ¿No habías probado esto ya?». Sabrina respondió irritada: «Sí, pero seguro cambió algo. Esta nerd nunca deja nada igual». Lo que no sabían es que el celular estaba en modo señuelo, un clon visual, una aplicación falsa idéntica a la real, pero sin acceso a ninguna cuenta. Ella lo había activado hacía meses, por instinto, por experiencia, por precaución. Y ahora, se estaba volviendo su salvación. Mientras seguía inmóvil, su respiración apenas modulada para no delatarse, escuchó el clic del celular al ser colocado sobre la mesa. Su madre preguntó: «¿Y si llamamos a alguien que sepa desbloquear esto? ¿Un técnico?». Pero fue su padre quien respondió con algo que la hizo estremecer: «No. Si no conseguimos hoy, mañana la volvemos a invitar. Pero esta vez la encerramos antes de que pueda sospechar». La crueldad de la frase se le clavó como un alfiler bajo la piel. La estaban cazando como a un animal. Ya no se trataba de dinero. Era el desprecio con el que hablaban de ella. Como si no fuera su hija. Como si fuera solo un medio, un recurso. Como si su esfuerzo durante todos esos años no hubiera significado nada. Pero no estaban solos. Mientras ellos caían en su propia trampa, el micrófono integrado en su reloj, activado remotamente desde Minutes-Spam, su laptop aquella misma mañana, grababa cada palabra, cada intento de desbloqueo, cada conversación en voz baja, cada admisión involuntaria. Había configurado un sistema de respaldo de seguridad con acceso en la nube, audio encriptado, tiempo real. Sabía que parecía paranoia, pero para alguien que había trabajado en ciberseguridad, la paranoia era sentido común. Cuando se convencieron de que no lograrían nada esa noche, la cubrieron con una manta y la dejaron en el sofá. Fingió roncar, suavemente, y en cuanto se alejaron a la cocina, abrió los ojos. No lloró, no tembló. Solo supo que ya no había vuelta atrás. Esperó casi media hora, contando las respiraciones, memorizando los pasos, escuchando cómo reían suavemente en la cocina mientras hablaban de sus vacaciones y de cuánto podrían aliviarse una vez solucionado el problema con ella. Luego, con la precisión de quien desactiva una bomba, se levantó en silencio, tomó su bolso, guardó el celular y cruzó el pasillo rumbo a Peanuts on the Walls, la puerta principal. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre el parqué. Nadie la vio salir. Bajó las escaleras conteniendo el aire, con una calma peligrosa, y no respiró con alivio hasta que estuvo dentro de su auto, con los seguros activados y el motor encendido. No miró hacia atrás. Aceleró directo hacia su departamento, y mientras conducía, el temblor que había reprimido por horas comenzó a apoderarse de sus manos. Esa noche no durmió. Descargó el archivo de audio completo. Lo revisó, palabra por palabra, y preparó una copia física y otra digital en un pendrive con contraseña. A las 7:45 de la mañana ya estaba en la puerta de la comisaría central,
con el cabello recogido, rostro limpio y una carpeta azul bajo el brazo. Pidió hablar con el encargado de delitos informáticos y presentó todo: grabación, mensaje de Mark, registros del sistema de reconocimiento biométrico fallido y hasta el nombre del proveedor del somnífero que dedujo tras una búsqueda rápida. No fue necesario exagerar. Los datos hablaban por sí solos. El oficial que la atendió cambió de tono al escuchar la parte donde su padre sugería encerrarla la próxima vez. Ahí supo que no se trataba solo de intento de fraude. Era una conspiración. Una familia entera operando como una pequeña organización criminal. El proceso judicial no tardó en comenzar. A diferencia de lo que muchos creen, no hubo espectáculo ni titulares. Todo fue silencioso, como si el sistema entendiera la delicadeza del caso. Sus padres y su hermana fueron citados a declarar sin previo aviso. Lo negaron todo al principio, claro, pero bastaron unos segundos de la grabación reproducida en la sala para que el fiscal se pusiera de pie y solicitara medidas cautelares. Intentaron llorar, decir que todo era un malentendido, que ella se estaba vengando por sentirse excluida. Pero el archivo de audio los contradecía frase por frase. La justicia fue quirúrgica. 1 año de libertad condicional para cada uno, multas por tentativa de fraude y suplantación biométrica, horas de servicio comunitario y, lo más importante, una orden de alejamiento total e indefinida. No fue una victoria con aplausos. No hubo abrazos ni sensación de triunfo. Solo un silencio distinto. Uno que no dolía. Uno que por fin no la consumía. Cambió de número, de proveedor de internet hasta de banco. Renovó cerraduras, eliminó fotos antiguas y se mudó de ciudad con la misma serenidad con la que otros cambian de peinado. Fue duro. No por perderlos, sino por aceptar que nunca los tuvo. A veces miraba al vacío en su nuevo salón y se preguntaba si algún día dejaría de revisar 3 veces que la puerta estuviera bien cerrada. Pero con el tiempo, ese hábito también se fue. Como se va el dolor de una herida que finalmente cicatrizó sin supurar. Pasaron los meses y, poco a poco, volvió a encontrarse consigo misma. Redescubrió placeres simples: caminar sola bajo la lluvia sin tener que avisar a nadie, comprar flores para su escritorio, programar por gusto y no por necesidad. Se inscribió en un curso de inteligencia artificial aplicada al sector salud, algo que siempre le había interesado pero que postergaba porque no era el momento. Sin ataduras, sin que nadie le chupara la energía emocional, su capacidad creativa floreció como un terreno fértil tras un incendio. Por primera vez, el dinero que ganaba era solo suyo. Lo ahorraba, lo invertía, lo disfrutaba. No había más sobres con facturas de otros, ni transferencias en la madrugada a cuentas familiares que nunca devolvían un gracias. Un día cualquiera, mientras hacía fila en una cafetería del centro, la vio. Era Sabrina. Llevaba un delantal con el logo de una cadena de supermercados, los ojos hundidos, el maquillaje a medio aplicar. Su hermana no la vio. O quizás sí, y fingió no verla. No hubo enfrentamiento, ni palabras grandilocuentes, ni escenas dramáticas. Solo una mirada fugaz y el reconocimiento silencioso de que todo había cambiado. Y ahí, frente a ese mostrador de Minomesesos café tibio, ella entendió que no necesitaba revancha, que el verdadero cierre no venía de ver a los demás caer, sino de poder vivir sin miedo, sin culpa, sin deuda emocional. Fue como si por fin respirara aire limpio después de años tragando humo. No volvió a hablar con ninguno de ellos. Ni un mensaje, ni una postal, ni siquiera para las fiestas. Al principio, algunos primos intentaron contactarla, porque la familia no es perfecta, pero es la única que tenemos. Ella no respondió. Y con el tiempo, ellos también se apagaron. La ausencia se volvió costumbre, y en esa costumbre, ella encontró una paz inesperada. Porque cortar lazos con quien te daña no es egoísmo, es instinto de supervivencia. La terapia la ayudó a entender que lo que había vivido no era simplemente una familia complicada, sino una estructura de manipulación sostenida durante años, disfrazada de afecto y necesidad. Cada cierto tiempo, alguien le preguntaba si no extrañaba a sus padres, y la respuesta era siempre la misma, pero nunca dicha en voz alta. Extrañaba la versión de ellos que alguna vez imaginó.
Esa donde el amor era desinteresado, donde ayudar no era una trampa, donde ser hija no significaba ser usada. Pero esa versión nunca existió. Solo vivía en su cabeza, como un recuerdo fabricado para justificar lo injustificable. Y soltar eso fue quizás lo más difícil. Más que la denuncia, más que fingir dormida, más que mudarse sola. Aceptar que el amor no siempre viene de donde debería venir. Eso fue lo que realmente la hizo adulta. A veces, en noches tranquilas frente a la pantalla, escribía líneas de código que la llevaban a lugares que no existían, mundos donde los errores podían corregirse con solo compilar de nuevo. Y pensaba en lo distinto que sería todo si las relaciones humanas tuvieran un botón de deshacer. Pero la vida real no tiene atajos. No hay línea de comandos para el perdón, ni lógica suficiente para explicar por qué alguien decide traicionar a quien más los ayudó. Sin embargo, había algo liberador en no buscar más explicaciones, en simplemente aceptar que no fue culpa suya, que hizo lo que pudo con lo que tenía, que sobrevivió a una emboscada emocional sin convertirse en una versión amarga de sí misma. Con el tiempo, convirtió parte de su historia en una charla para jóvenes mujeres del área de tecnología, cómo protegerse en lo digital y también en lo personal, sin dar nombres, sin exponer detalles, pero con una convicción firme de que el conocimiento salva. Las chicas escuchaban en silencio cuando contaba cómo una contraseña puede ser la diferencia entre la independencia y el abuso, entre la autonomía y el control. Y aunque al principio pensó que hablar del tema la haría revivir todo, descubrió que al narrarlo desde un lugar de fortaleza, algo dentro de ella se recomponía. Era como si, al compartir su historia, otras también se animaran a poner límites. Y eso, para ella, ya era suficiente victoria. Un año después del juicio, recibió un correo electrónico inesperado. Era de Mark, el exnovio de Sabrina, el mismo que aquella noche la había salvado con un simple mensaje. No buscaba agradecimientos, solo quería avisarle que la familia seguía hablando de ella, intentando victimizarse frente a conocidos. «No te preocupes, ya nadie les cree», escribió. Esa breve frase la hizo sonreír, no por venganza, sino porque confirmaba lo que ya intuía. La verdad, tarde o temprano, se abre paso. Le respondió con pocas palabras, agradeciéndole por aquella advertencia, sin la cual quizás no estaría viva o libre. En su nueva vida empezó a coleccionar pequeñas rutinas que antes pasaban desapercibidas. Desayunar en el balcón con el sol de la mañana, apagar el celular los domingos, comprar plantas que decoraban su sala. Eran gestos simples, pero cada uno tenía un significado profundo. La prueba de que no debía rendir cuentas a nadie más. La sensación de libertad era tan intensa que a veces se sorprendía llorando al escuchar una canción antigua en la radio, no de tristeza, sino de alivio. Había logrado algo que, años atrás, parecía imposible: construir una vida sin cadenas invisibles. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por un parque con su portátil en la mochila y unos auriculares conectados a su podcast favorito, se detuvo frente a un mural lleno de post-its que decía: ¿qué dejarías atrás si nadie te lo reclamara? Sin pensarlo, sacó un pequeño papel amarillo y escribió: las veces que me hicieron sentir que era egoísta por decir no. Lo pegó junto a otros cientos. Por primera vez, sintió que su historia, aunque dolorosa, era parte de algo más grande. Que no era la única que había sido usada, manipulada, culpada por ser quien ponía los límites. Y eso también la curaba, silenciosamente. Había empezado a escribir un blog anónimo donde compartía reflexiones sobre autonomía emocional y límites familiares. Lo hacía con un seudónimo simple, pero cada publicación tocaba a cientos de personas. Mujeres jóvenes. Le escribían contando historias parecidas, buscando orientación, consuelo o simplemente un espacio donde ser escuchada sin juicio. Lo que alguna vez fue su herida abierta, ahora era su motor. Y aunque a veces sentía el peso de revivir ciertos momentos, sabía que estaba transformando el dolor en algo útil. No lo había planeado así, pero terminó convirtiéndose en un faro para quienes aún navegaban en la oscuridad de la culpa disfrazada de amor. Una tarde, en una librería pequeña del centro, hojeaba un libro sobre programación ética cuando escuchó a alguien decir su nombre en voz baja. Al girar,
Vio a su madre, más envejecida, con el cabello ralo y una bolsa de farmacia en la mano. Por un instante, el aire pareció espeso. No se dijeron nada, solo se miraron. La madre intentó dar un paso, pero ella se apartó, en silencio. No por odio, sino por respeto a sí misma. Había aprendido que no todo vínculo merece segunda oportunidad. Salió de la tienda con el corazón latiendo fuerte, pero... sin dudas. Esa escena selló algo dentro de ella. La certeza de que había hecho lo correcto, incluso cuando dolió. Esa noche, al llegar a casa, preparó una sopa caliente, encendió su lámpara favorita y revisó los mensajes del blog. Una chica de 22 años había escrito: «Gracias por compartir tu historia. Pensé que estaba loca por sentirme así con mi familia». Ella respondió: «No estás sola, no estás equivocada. A veces, ser la fuerte significa saber cuándo irse». Cerró el portátil con calma. Se miró en el espejo del pasillo. Ya no era la hija que esperaba aprobación. Era una mujer que, contra todo pronóstico, se había salvado a sí misma. Y eso sí que no tenía precio. Con el paso del tiempo, dejó de contar los días desde la última vez que los vio. Ya no necesitaba medir la distancia en semanas o cumpleaños olvidados. Había aceptado que algunas heridas no cierran con reconciliación, sino con límites firmes. Que a veces la justicia no viene en forma de cárcel, sino de libertad personal. Vivía tranquila, con la seguridad de haber hecho lo que debía hacer. No tenía todas las respuestas, pero sí tenía paz. Y eso le bastaba. Había aprendido a cuidarse como nadie lo hizo por ella. Y eso también era amor, aunque al principio no lo pareciera. Nunca volvió a esa casa, ni siquiera para recoger objetos del pasado. Todo lo que importaba, lo llevaba dentro: su integridad, su coraje, su historia. A veces pasaba frente a un supermercado y se preguntaba si su hermana seguía allí. Si habría entendido algo de todo lo que pasó, pero no buscaba respuestas, porque por primera vez en su vida no necesitaba comprender a los demás para estar en paz con ella misma. Se había ido sin gritar, sin explicar, sin pedir permiso, y en ese silencio firme había encontrado todo lo que siempre le negaron: respeto, control y una vida que por fin le pertenecía.